A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Volvemos a Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este programa para continuar con nuestra exploración por los confines terapéuticos de la mente. En la primera parte, con el hipnoterapeuta Iván Lentejo, desmontamos mitos y comprendimos la mecánica de la intimidad de la hipnosis, ¿no? Descubrimos que es un estado natural, una puerta de acceso a los recursos ocultos de nuestra inconsciente, pero la gran pregunta es, ¿cómo se traduce eso en cambios reales y tangibles en la vida de las personas? Hoy, en esta segunda parte, nos ponemos más prácticos. Iván nos guiará a través de ejemplos concretos cómo se disuelve una fobia de años en una sesión, de qué manera la mente puede aprender a modular el dolor y, lo más importante, y usted está considerando este camino, si lo estás considerando, cómo distinguir entre una práctica seria, ética, del mero ilusionismo, del humo. Adentrémonos una vez más en las profundidades de lo extraordinario que reside en nuestro interior. In the glow of the moon, I vow to be true. With every star I promise to be near you. Through the whispers of the night, my heart beats for you. In this moment I'm yours, forever and evermore. Celtic stardust in the air, our love so pure. With every beat of the drum, I'll keep you close, I'll keep you warm. Under the old oak tree where our story began, I'll hold you tight through life's longest journey with every note of the vibe. Bienvenidos y bienvenidas a Un Mundo Extraordinario en esta segunda parte con Iván Lentejo. No hay nada más extraordinario seguramente que ese viaje al centro de la mente, al autoconocimiento, y que vamos a seguir con este tema, con el tema de la hipnosis con Iván. Muchísimas gracias, Iván. Un placer estar aquí de nuevo contigo, Rafael. Mira, quería hacerte la primera pregunta. ¿Tú has notado diferencias culturales en eso que hablábamos en la primera parte de las percepciones y la aceptación de la hipnoterapia entre personas de diferentes, no sé, países, incluso continentes, culturas? Bueno, pues mira, realmente yo cuando empecé a estudiar hipnosis me fui a Estados Unidos porque, bueno, en California se dice que es la meca de la hipnoterapia. Quizás están más desarrollados en el sentido de que hay más apertura a todo este tipo de conocimiento. Al igual que hay mucha más literatura en el idioma inglés que en el idioma español. Entonces, quizás en Estados Unidos, aunque ya también en España se ha ido desarrollando y en otros países europeos se ha ido abriendo mucho la gente a la hipnosis y la hipnoterapia, pues allí están más abiertos y casi pues todo el mundo ha ido alguna vez a algún hipnoterapeuta o conocen que a algún hipnotista en la esquina de la calle siempre hay algún gabinete de hipnoterapia.
En España, en Europa, pues también cada vez se han ido abriendo más. Y a nivel cultural, bueno, pues es verdad que la hipnosis tiene todavía creencias o connotaciones negativas en algunas culturas, pero bueno, o incluso en algunas religiones, si hablamos de religiones todavía, pues incluso en la religión cristiana, dependiendo de con quién hables, pues puede ver la hipnosis como una apertura a algo que puede ir en contra de determinados principios cristianos. Pero yo he trabajado con hermanos, con curas, como clientes, y ahí ya, bueno, pues no sé si se lo habrán dicho dentro del gremio, pero como en todos los ámbitos y en todos los países, puede haber una generalización, pero luego hay personas que están más abiertas. Claro. Así que, bueno, pues no sabría decirte porque yo las principales personas con las que he trabajado han sido a nivel europeo, a nivel de Estados Unidos, y no estoy tan abierto a otras culturas donde podría haber a lo mejor más disonancia, culturas islámicas u otro tipo de culturas. Pero seguro que hay personas para todo, que ven la hipnosis como la puerta al infierno y otras que la ven como la solución a todos sus problemas. Seguro que sí. Iván, hemos hablado de todo lo positivo que puede traer la hipnosis, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta. Sí. Si tú alguna vez te has encontrado con algún límite, es decir, algún caso, alguna persona para la que la hipnosis no era la herramienta adecuada y se lo has tenido que decir, mira, esto no es para ti. Bueno, más que la herramienta no era la adecuada, quizás me he encontrado con personas que tenían una expectativa errónea o que quizás yo no supe gestionar la expectativa de lo que iba a suceder en la sesión. Porque si alguien viene a la sesión con el mito que hemos comentado en la primera parte de esta entrevista de que Iván me va a hacer así con una varita, voy a cerrar los ojos y cuando me despierte voy a ser una persona completamente diferente. Voy a ser que no me va a conocer ni yo. Bueno, pues esa expectativa es muy alta. A lo mejor en algún caso puede suceder, pero es en los mínimos. Entonces ahí sí que no es que no haya funcionado, sino ha sido una mala gestión de la expectativa de la persona. Y luego, pues también los resultados van variando de unas personas a otras. Dependen de muchos factores también. No, o sea, más allá de yo que soy quien hago la hipnosis, los resultados dependen también de la motivación de una persona para el cambio. Dependen también de lo importante que es para ella el cambio, de la apertura que es a imaginar o de lo abierta que es a imaginar y seguir mis instrucciones. Claro. Si una persona no sigue mis instrucciones, pues va a pasar muy poquito o nada. Si una persona tiene miedo al cambio, pues también es difícil que se produzca el cambio, porque a veces los problemas tienen beneficios en la vida de una persona. Entonces, quitarle o ayudarle a quitar un problema a una persona puede significar un cambio que no está preparado y puede haber una resistencia también a nivel subconsciente de una persona al cambio. O sea que yo siempre digo que todas las personas se llevan algo positivo de la sesión. Hay personas que es exactamente lo que necesitaban para redirigir su vida, hacer un cambio de 180 grados, y hay otras personas que necesitan más tiempo, pero que ya tienen ese empujón que necesitan para ver el problema de otra forma o cambiar a nivel neurológico también, pues hacer cambios a nivel estructurales a través de la imaginación. O sea que todo el mundo siempre se lleva algo positivo de las sesiones. Muy bien. Esto me recuerda, perdona el chiste, aquello de la tómbola, siempre toca un pito, una pelota, ¿no? Pues... Eso es, me ha venido exactamente lo mismo también. Siempre toca algo, aunque sea un juguetito, la gente se va contenta. El niño, aunque le den un juguetito, siempre se va contento de la tómbola con algo. Iván, una cosita, si la mente subconsciente, que has hablado un poco ya, es verdaderamente tan poderosa para generar síntomas como la ansiedad o una fobia, pero también para resolverlos, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿significa eso que en gran medida nosotros mismos somos los que, sin saberlo, sostenemos nuestro propio sufrimiento? Y si es así, ¿cómo nos empodera ese mismo entendimiento, ¿no? O sea, el tema de la hipnosis, por ejemplo. Sí, buena pregunta. A ver, las personas sufrimos mucho por cómo pensamos.
sobre el dolor. Habrás escuchado la frase de que el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es una frase que dicen que la dijo Buda. Y ahí el problema de esa frase, o la verdad de esa frase, es que una cosa es el dolor físico. Es decir, a ti te duele una pierna o tienes un dolor crónico y muchas veces te sientes miserable. Y yo lo entiendo. Mi padre sufre de dolor crónico ha sufrido durante muchos años. ¿Y qué pasa? Pero hay personas que también tienen dolor crónico, tienen amputaciones de miembros, tienen problemas y enfermedades y piensan, su forma de pensar les ayuda a pasar por esa enfermedad de forma honorable, de forma con valentía. Y eso también influye muy positivamente en los resultados que una misma persona puede tener al transformar su enfermedad, al transformar su dolor crónico. Entonces, muchas veces somos esclavos de nuestros pensamientos mal gestionados y hace que unas personas sufran más de lo que deberían sufrir, no por el dolor en sí, físico, sino por cómo piensan sobre ese dolor. Y luego a la hora de iniciar, cuando se inicia un trauma, un evento traumático que ha causado un dolor emocional a una persona, pues muchas veces es la misma persona que no sabe cómo deshacerse de ese dolor. O un duelo, por ejemplo. Yo me acuerdo, ahora cada vez menos, pero antes, cuando se moría un ser querido, las personas vestían de negro durante toda su vida. Sí. Tenían ese dolor metido dentro y no eran capaces. Es decir, llevar algo de color suponía una falta de respeto para el ser fallecido. Sin embargo, eso no es más que una decisión. El dolor, por supuesto que está ahí, pero se puede acelerar el salir de ese duelo, se puede acelerar y el cambiar, el salir de ese evento traumático que ha causado un estrés postraumático en una relación, en un accidente de tráfico, en una situación laboral o una ruptura sentimental. Todo eso se puede transformar y por supuesto que el pensamiento tiene mucho que ver para eliminar ese sufrimiento. Sí, qué importante es la actitud para abordar cualquier tipo de inconveniente en la vida. Totalmente, eso es. Iván, para alguien que está ahora mismo considerando, ¿no?, probar la hipnoterapia, voy a probarlo, ¿no? ¿Qué 3 preguntas claves tú crees que debería hacerle a un hipnoterapeuta antes de decidirse, ¿no? ¿Y qué red flags o señales de alerta deberían tener en cuenta? Bueno, lo primero es que para trabajar con un hipnoterapeuta tienes que sentir algún tipo de conexión con ese terapeuta, es decir, como mínimo te tiene que gustar lo que está diciendo. O sea, te tiene que decir, pues confío en esta persona cuando estás hablando con la persona. Si no te gusta lo que dice el hipnoterapeuta, pues no vas a aceptar las sugestiones, no te vas a abrir como te deberías abrir. Aquí ya entra también el tema del precio, que a veces las personas van buscando el precio, pero cuando te expones y te desnudas emocionalmente, es importante, número 1, que confíes en esa persona y que, independientemente del precio, no siempre es fácil encontrar una persona adecuada para ti. Una vez que confíes en esa persona, hablas con la persona y, por supuesto, yo le puedo dar recomendaciones a una persona que vaya a un hipnoterapeuta. Pero nosotros también tenemos, los hipnoterapeutas, ciertas banderas rojas que tenemos que tener cuidado con las personas que vienen con nosotros. Yeah. Es decir, que hay algunas personas que van a venir para buscar ese milagro y que van a venir pensando que podemos hacer algo que no es exactamente lo que hacemos. Yo siempre digo que una persona suele acudir a un hipnoterapeuta cuando está harta de estar harta. Es decir, cuando ya ha superado ya todos los límites del cansancio, ha ido a muchos profesionales y no ha encontrado solución. Entonces, para mí eso es un buen punto para trabajar con las personas. Es decir, que me gusta trabajar con las personas que están hartas de estar hartas. ¿Por qué? Porque su motivación es alta y porque ya han visitado a muchos profesionales de otras ramas y no les han dado solución. Y soy consciente que nuestro trabajo no es estar en primera línea, sino es estar un poco para casos más desesperados, por decirlo así, en muchas ocasiones. Y realmente, si alguien quiere ir a un hipnoterapeuta,
que busque información, que conecte con esa persona, que, bueno, pues ahora se puede investigar mucho sobre las personas, pero no investigar de temas profundos, siniestros, sino mira unos vídeos de YouTube de esa persona, pregúntale directamente y si consideras que te puede ayudar y que conectas con lo que está diciendo y con su energía, ¿vale? Aquí ya hablamos también de otros términos un poco más esotéricos, como es la energía, ¿no? Es algo que, ¿qué es eso de la energía? Pero muchas veces nos damos cuenta cuando alguien tiene buena energía o ves una cara y dices, no sé yo qué tiene esa persona directamente. Hay algo ahí. Sí. Pues también trabajamos con esas creencias o con ese tema energético de las personas, que se sienta buena energía con la conexión. Y luego, bueno, pues ya a nivel más lógico, que tenga congruencia entre lo que está haciendo. Es decir, si buscas un profesional, que todo lo que hable de un tema parecido o similar. O sea, que no ponerte en manos de quizás el panadero debajo de tu casa que ha estudiado hipnosis en un día, sino si quieres un cambio real, profundo, duradero, acude a un profesional con el que sientas confianza. Y si hay que pagarlo, pues se paga. Claro, es fácil decirlo desde mi punto de vista que yo cobro, pero es verdad que mi experiencia también a nivel personal, pues también me ha indicado que a veces lo barato sale caro. Entiendo, entiendo. Porque, Iván, ¿tú crees que la hipnosis ha cambiado tu forma de ver la realidad y la naturaleza de la mente humana? ¿Y de qué forma, si es así? Sí, totalmente. O sea, yo a nivel personal, la hipnosis a mí me ha ayudado muchísimo, primero a redireccionar mi vida profesional, a redireccionar mi vida emocional, mi vida sentimental, a ver la vida de otra forma diferente, a ser mucho más optimista, a tener mucha más ilusión, a también reponerme de los golpes de la vida de forma más rápida. O sea que yo siempre digo que estudiar y practicar hipnosis es un honor porque matamos dos pájaros de un tiro. Mm. Yo me fortalezco, yo aprendo sobre mí, sobre mi mente y a la par ayudo a otras personas también. Entonces es fenomenal. Y a nivel profesional, pues trabajando con las personas, a mí me encanta el ser humano y le admiro. O sea, a mí sé que muchas veces hay muchas guerras, hay muchos conflictos entre seres humanos, pero al final somos muy parecidos, somos más parecidos que diferentes los seres humanos. Y me apasiona escuchar las historias de las personas, me apasiona ver también lo duro que somos, es decir, lo que se llama resistencia o resiliencia. Y todo eso pues me ha dado un punto de vista sobre el ser humano que me apasiona estudiarlo y que por supuesto considero que todavía no hemos desarrollado, que el ser humano no desarrolla en sí todas las capacidades, ni un 20% de lo que somos capaces de hacer en nuestra vida por muchas circunstancias. Así que cuanto más conozca al ser humano, aunque algunas personas no estén de acuerdo, más quiero saber sobre él, sobre la humanidad, porque me apasiona. Sí. Fantástico. Iván, si tú pudieras hacer una sugestión poshipnótica, ¿no? Que Sí. fuera beneficiosa para toda la sociedad, ¿cuál sería y por qué? Sugestión poshipnótica Sí, para toda la humanidad. para toda la sociedad, sí. Bueno, quizás yo una que me aplico siempre, ya quizás más relacionado con mi cultura, quizás en otras culturas no aplique, pero hay un anclaje que yo tengo que es el anclaje de la muerte. Es decir, ¿qué es el anclaje de la muerte? Saber que tarde o temprano nuestro cuerpo físico va a desaparecer, nuestro cuerpo emocional, ya según la creencia de cada uno, se transformará en otra cosa. Eso es energía, la energía se transforma. Entonces, cada uno tenemos las creencias que queremos, que nos han dado, y podemos elegirlas. Yo tengo mi propia creencia sobre qué va a pasar después de esta vida, y elijo mi propia creencia. Entonces, orden poshipnótica sería como cuando sientas
que debilidad, cuando te sientas triste, cuando sientas que no puedes más, acuérdate que estamos en la vida del juego. Estamos jugando en esta vida que es pasajera. Y hay un espíritu, hay un alma, hay una energía dentro de ti que se va a transformar. Ahora mismo estás viviendo esta vida que es la que te ha tocado y que puedes gestionarla, transformarla como tú deseas. Y llegará un momento donde tu cuerpo físico desaparecerá, pero esa energía se transformará. Entonces, cada vez que sientas debilidad, tristeza, falta de ilusión, acuérdate que todo es pasajero y automáticamente te vas a dar cuenta que hay muchas ilusiones y cosas por las que puedes disfrutar y sentirte bien y que tarde o temprano esa energía cambiará. Ahí lo dejo, abierto para cada cual. Wow, Iván, fantástico lo que acabas de comentar. Muy bien, y te agradecemos mucho todos estos comentarios que son muy proactivos y muy positivos. Me alegro. Te quería comentar, o sea, mucha parte de la espiritualidad, bueno, de estos movimientos espirituales y tal, y el mindfulness, hablan de observar los pensamientos sin juicio, ¿no? El vivir aquí ahora, ¿no? ¿Qué relación ves tú entre este estado, vamos a llamar meditativo, y el trance hipnótico? ¿Son caminos distintos hacia la misma montaña o no? Pues son caminos parecidos. Antes se ha hablado de la palabra primos hermanos, el Sí. estado meditativo de mindfulness y el estado de trance hipnótico, pero que son diferentes. Porque si en el estado meditativo a lo mejor una persona ve los pensamientos sin juicio, yo diría que en hipnosis nosotros sí juzgamos los pensamientos. Nosotros, cuando aparezcan esos pensamientos, vemos a ver por qué están ahí esos pensamientos. Y en ese estado de trance hipnótico vamos y afrontamos los pensamientos. No los dejamos pasar, como puede ser en meditación, que tú te concentras a lo mejor en algo, sea lo que sea, y lo dejas pasar sin juicio. Nosotros, cuando vemos un pensamiento pasar en una sesión de hipnosis, lo agarramos al vuelo y decimos, uy, ¿qué es ese pensamiento que ha salido? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué pasa si no está? ¿Qué pasa si lo elevamos? ¿Qué pasa si lo transformamos? ¿Qué pasa si entonces jugamos? Y sería más el dirigir la atención hacia los pensamientos que el no juzgar. Entonces, aunque hay similitudes, porque también la meditación, el estado meditativo, es un estado de trance, se puede denominar un estado de trance, el objetivo es diferente entre el estado de trance hipnótico y el estado de trance meditativo. Interesante esto. Y si la hipnosis puede modificar, hemos hablado un poco de este tema, de las percepciones, comportamientos, bueno, transmutarlos, ¿no? ¿Dónde trazamos esa línea ética entre la terapia y la mejora humana, ¿no? Es decir, está bien usar la hipnosis para ser más, no sé, voy a decir una locura, ¿eh? Una despiadadamente competitivo en los negocios, por ejemplo, no sé. Ajá. Entonces, la pregunta es si se puede utilizar la hipnosis para ser despiadadamente competitivo en los negocios. Sí, es un ejemplo que te pongo, ¿no? O sea, hacer algo, vamos a llamar no tan bueno, entre comillas, ¿no? No sé. Sí, sí, bueno, al final
la hipnosis puede ser utilizada de forma poco ética, podría ser. Sí, sí, sí. Podría ser utilizada de forma poco ética. De hecho, eh, bueno, pues hay estudios en el pasado, hay casos. Al final, si hablamos de que la hipnosis es influencia, si antes hablaba yo de la palabra persuasión. Mm. Bueno, pues son palabras que pueden ser utilizadas en el beneficio propio de cada uno. Entonces ahí es donde entra cómo la hipnosis, si es una persona poco ética o que tiene, pues no lo sé, que conseguir unas metas, unos objetivos, caiga quien caiga, puede utilizarla a su favor, pero perjudicando a otras personas. Quizás uno de los casos de hipnosis negativa, bueno, muchas veces se ha hablado del nazismo como una forma de hipnosis de masas negativo, cómo se convenció a un grupo de personas para cometer esos actos atroces. Y esto se vive todavía en el día a día, cómo determinados líderes pueden utilizar patrones de comunicación que afectan a una masa de personas para cometer actos que van en contra de la humanidad. Entonces, hay gente que lo hace sin darse cuenta, que es como todos, hacemos actos que pueden dañar a otras personas indirectamente sin ser consciente. Pero hay otras personas que pueden ser conscientes de esos actos dañinos hacia otros seres humanos y quizás no saben que están utilizando hipnosis, o sí, porque yo creo que muchos líderes mundiales leen y se informan en su beneficio, y sí que puede haber pues influencia negativa en determinados grupos de personas. Y el caso que estoy pensando es el estudio que se hizo sobre unas personas, no me acuerdo cómo se llama el estudio, a lo mejor te suena, era el que se puso en una cárcel, se dividió a un grupo de personas entre los carceleros y los presos. Y a los carceleros se les dio el poder de dar electricidad a las personas que estaban en la cárcel. Y llegó un momento donde los carceleros, aunque sabían que era un juego de rol, se metieron tanto en el papel de carceleros que empezaron a dar descargas eléctricas, gracias, descargas eléctricas a las personas que estaban pretendiendo ser gente que estaba en la cárcel. Sí. No me sale la palabra ahora. Los presos. Presos, gracias, no me sale. A veces se me van algunas palabras del español. Entonces, lo que quería mostrar este estudio, que a veces dando el poder a unas personas y influyéndolas o comunicándoles de una determinada forma, una tarea, son capaces de hacer cosas muy siniestras a otros seres humanos. Entonces, ahí es una forma también de hipnosis, es esa comunicación, influencia y persuasión negativa para cometer, para hacer, y ahí es donde, bueno, pues de forma poco ética puede tener connotaciones negativas la hipnosis. Y hablando de los influencers, la pregunta que te voy a hacer ahora, o sea, con el auge de las apps y las grabaciones de hipnosis en YouTube, que hay muchas, ¿tú crees que la relación terapéutica presencial y personalizada es insustituible o hay espacio para la autohipnosis guiada de forma digital, ¿no? Y luego la pregunta que va enlazada es, ¿cuáles son los riesgos? Muy bien, buena pregunta. Hombre, para mí lo ideal es trabajar con una persona uno a uno, porque puedes personalizar mucho más el trabajo. O incluso un trabajo en grupo físicamente con alguien con quien puedas comunicar, porque yo trabajo mucho con grupos también, no solo con personas uno a uno, pueden ser grupos de 5 hasta 50 personas o 100 personas, pero hay un objetivo común ahí y muchas veces se personaliza para un grupo y se va interactuando con las personas en tiempo real.
Con las aplicaciones lo que sucede es que las personas se escuchan sus propios audios, se autohipnotizan, es una forma de autohipnosis y puede ser efectiva, sin embargo, hay varios problemas. Uno, que las personas no son constantes en escuchar los audios. Dos, problema de que la persona empieza a pensar y a sabotearse si funcionan realmente los audios. La mente racional y lógica empieza a autosabotear a la persona y empieza, pero esto valdrá, que una persona me esté hablando vale para algo, y ese es un problema porque empieza a autosabotearse y lo deja a un lado. Si no hay constancia también es un problema porque la repetición es una forma de hipnosis. De hecho, esto se utiliza mucho en publicidad, en anuncios, repetir una y otra vez para influir en el subconsciente de la persona. Y yo he estado apuntado y estoy apuntado en algunas apps de audios de hipnosis también, y para mí sí tienen su utilidad, tienen su cabida para determinadas personas. De hecho, ahí en YouTube puedes ver muchos audios para el insomnio, hipnosis para el insomnio, hipnosis para la ansiedad, hipnosis para gran cantidad de cosas. Yo tengo también otro canal donde antes subía muchos audios, ya hace años lo dejé, y tengo comentarios muy positivos de personas. Incluso hay personas que dicen, gracias a este audio de hipnosis he dejado de fumar. Pero no es la mayoría. El porcentaje de éxito se reduce mucho utilizando estas apps y utilizando los audios, comparado con el trabajo personalizado uno a uno o grupal en directo. Entiendo. Iván, ¿tú crees que la hipnosis puede ayudar a alguien a encontrar? Hace poco hice un programa sobre Viktor Frankl, y ya sabes que básicamente el enfoque que daba que el propósito hacía enganchar a la gente a la vida, ¿no? Entonces, Correcto. la pregunta es, ¿puede la hipnosis ayudar a alguien a encontrar su propósito o es una herramienta mejor para resolver problemas definidos? O sea, ¿no es peligroso programar el subconsciente con un propósito que la parte consciente luego no desea? No sé si me estoy explicando bien. Claro, no, muy buena pregunta. A mí me encanta Viktor Frankl, y conozco también sus libros, sus historias, he visto muchas entrevistas suyas y estoy muy de acuerdo también que tener ese propósito, el tener una motivación futura te ayuda a despertarte cada día de forma diferente. De hecho, leí el otro día un listado de los factores de estrés más comunes en la población mundial y saqué un listado de 11 o 12 factores de estrés. El número 1 era la pérdida de un familiar o de alguien querido. El número 2 era el tener una enfermedad. No voy a decirlos todos, pero en el número 11 o el número 12 como algo que causa un estrés elevado en la persona era el no tener un propósito definido. Y a través de la hipnosis, claro que podemos ayudar a la persona a mirar dentro de sí, a descubrir habilidades, a darle motivación, quizás a tomar riesgos calculados, a sacar lo mejor de ella misma, a dejar de atrás creencias limitantes, a descubrir realmente cómo se sentiría haciendo eso que le gusta. Darle varias opciones en hipnosis para, ok, imagínate si supieras cuál es el propósito de todas esas opciones, ¿cómo sería tu vida? Y ahí es donde la hipnosis puede ser muy efectiva. A ponerla a la persona en diferentes escenarios para ver cómo se siente y luego incrementarle la motivación, ayudarle a tener más claridad, ayudarle a tener más resiliencia, ayudarle a tomar riesgos calculados, a concentrarse más, a buscar, a mirar alrededor suyo las señales, porque a veces el propósito está más cerca de lo que pensamos. A veces solo hay que mirar alrededor nuestra para descubrir señales. Y por supuesto que la hipnosis también es una herramienta que te ayuda a buscar el propósito, ver dentro de ti y ver qué posibilidades hay. Por lo menos empujarte y abrirte una puerta. Y esa puerta te puede ayudar a abrir otra. Y a lo mejor después de una sesión de hipnosis no te vas con el propósito debajo del brazo, pero te vas con posibilidades. Y esa posibilidad te da otra posibilidad. Y otra, y otra, y otra. Claro. Y a lo mejor lo de que hiciste en la hipnosis no es el final, pero es un inicio, que no es poco.
Iván, fantástico, ¿eh? Desgraciadamente estamos llegando ya a la recta final de esta segunda parte. Hay muchísimas preguntas que nos encantaría hacerte. Te voy a hacer las dos últimas y te voy a pedir Muy que bien. seas lo más sintético posible para concentrarlo un poco, si eres tan Perfecto. amable, ¿no? O sea, tu Claro que sí. trabajo habitualmente te pone en contacto constante con el inconsciente de otras personas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo te proteges tú, tu propia psique, ¿no? Y evitas cargarte de material, vamos a llamar, de otros clientes, ¿no? O sea, esa que llamamos higiene emocional del terapeuta. Pues buena pregunta. Primero, no viendo, trabajando con muchas personas. Es decir, trabajando con un número muy limitado de personas. Mm. Segundo, antes trabajaba con muchísimas personas, cada vez lo hago con menos personas. Segundo, disociarme de los problemas de las personas. A veces puedo parecer, en alguna sesión, si alguien me ve, puedo parecer frío. Es decir, yo trabajo y dentro de mi escuela las personas que formo a veces se meten demasiado en la historia de sus clientes, de sus pacientes. Y eso es un problema, porque empiezan a sufrir lo que sienten sus clientes. Y eso es ir directo a pérdida de salud mental y emocional. Entonces, de una forma, es como cuando ves las noticias. Hay personas que ven las noticias y empiezan a llorar, pero por lo general la mayoría de las personas no nos asociamos con el problema, porque imagínate que si nos asociáramos al problema es un mecanismo de autodefensa, pero hay personas que no tienen ese mecanismo y se les complica la vida. Entonces me disocio del problema, el problema que me presentan no es mío. Yo escucho las noticias que me dan como si fuera una tele y yo guío a la persona en ese proceso. Eso sería el segundo. Y el último, el tercero, pues ya a nivel más energético, ya podemos utilizar la autohipnosis para meternos en una burbuja protectora, imaginarnos que cualquier energía negativa o problema de la otra persona sale de nuestra casa. Yo abro las ventanas después de las sesiones, también para que a nivel energético se airee todo lo que pueda haberse pegado, entre comillas, y no quede nada aquí, porque a través de internet parece que no, pero todo se pega, No dicen. se pega, sí, es verdad. Fantástico, ¿eh? Y en esta última pregunta que te voy a hacer ahora, también te pediría que fueras lo más sintético posible por el tema de tiempo, ¿no? O sea, en el tema de la hipnosis regresiva, ¿tú cómo distingues un recuerdo real de una construcción simbólica o una, no sé, una confabulación de la mente? ¿Y en qué valor, qué valor terapéutico tiene cada una de ellas? Perfecto. Pues yo no lo distingo, ni quiero distinguirlo. Y me da igual, de hecho, porque es la realidad de la persona. Y para mí lo primero que sale, aunque sea algo extraño, esotérico, es la realidad que tiene la persona en la mente. Y yo no soy quien para juzgar si eso es real o no, si es fantasía o realidad. Y a la mente le da igual, porque en la mente está la fantasía. Entonces, si una persona tiene la fantasía de que su problema se originó de X forma y no es real, a mí me da igual. Pero si para su mente es real, eso es suficiente para poder trabajarlo y transformarlo. Así que lo más breve que te puedo decir, es eso. No lo distingo, ni quiero distinguirlo y me da igual si es real o no. Si es para la persona, a mí me es indiferente, sea lo que aparezca. Fantástico, Iván. Pues como hemos comentado, ya hemos llegado ya al final de esta segunda parte también. Nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, pero yo estoy convencido de que has arrojado muchísima luz sobre este tema que es la hipnosis. Y yo he aprendido mucho, te lo agradezco, de verdad. Un placer. Habitualmente hago un resumen, pero yo voy a invitar a todos los que estáis ahí detrás que volváis a mirar otra vez esta entrevista porque no sé qué resumir. Y hay tanta cosa de valor que yo creo que tendremos que volver a mirarlo otra vez, uno por uno, para entender qué es esto de la hipnosis de una forma honesta, como Iván nos ha planteado aquí. Iván, te damos las muchísimas gracias por haber entrado en el mundo extraordinario y te auguro muchísimos éxitos. En la casilla de descripción dejaremos alguna web o algo de contacto por si alguien quiere ponerse en contacto contigo, si te parece bien, Iván. Por supuesto que sí, un placer estar aquí, Rafael. Te agradezco también que me hayas hecho esas potentes preguntas, muy curiosas también, así que deseo que sea útil la entrevista para despertar esa chispa de curiosidad y ya que ya la magia haga el resto. Un Muchísimas placer. gracias y hasta la próxima.
Adiós, Iván. muchas gracias. Adiós, adiós, Rafael. Muchísimas gracias por haber llegado al final de este vídeo, pero al final de estas dos partes que hemos tenido con Iván Lentejo, este hipnoterapeuta con mucha ética, con mucha profesión y con muchos años de trabajo detrás. Así concluye nuestro diálogo de las dos partes con Iván. Ha sido un viaje que nos ha llevado desde los conceptos más básicos hasta las aplicaciones más transformadoras de la hipnoterapia. Hoy hemos visto que su valor no está en la magia, sino en la ciencia de la sugestión y la plasticidad cerebral. No en el control, sino en la colaboración entre el terapeuta y la sabiduría interna del cliente. Iván nos ha recordado que a menudo las respuestas que buscamos fuera habitualmente ya están dentro, esperando ser escuchadas de manera correcta. Agradecemos a Iván su claridad y su profundo humanismo al compartir ese conocimiento. Esperamos que esta conversación haya iluminado un camino, disipado dudas y sobre todo ofreciendo una perspectiva sobre el poder que todos y todas tenemos para reescribir nuestra propia narrativa interna. Esto ha sido un mundo extraordinario. Hasta la próxima exploración. Will never end. In this world we'll find